Hay muy pocas sustancias que generan tanto misterio, tanta fascinación y tanto debate como esta. Para algunos es la molécula espiritual, casi como una llave a otras dimensiones. Para otros, es un compuesto químico increíblemente potente y, claro, con sus riesgos. Así que vamos a desentrañar qué es realmente el DMT. Conduciendo un auto volador en un entorno súper colorido. A ver, esto no es la sinopsis de una película de ciencia ficción, no, es el testimonio real de una persona contando cómo se siente una experiencia con DMT. Y esto, de entrada, ya nos da una idea clarísima de por qué esta molécula simplemente desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Ok, para poder entender cómo algo puede provocar estas experiencias tan fuera de lo común, primero tenemos que ir a lo básico. ¿Qué es, químicamente hablando, esta sustancia? Su nombre completo es N,N-dimetiltriptamina, pero la verdad el nombre no es lo más importante. Lo crucial está en su estructura. Es una triptamina, lo que, para que nos entendamos, significa que es casi un gemelo químico de la serotonina. Sí, el famoso neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo, la percepción, todo. Y esa similitud, esa casi identidad, es la clave de su increíble poder. Y miren, esta imagen nos pone frente a una dualidad súper interesante. Por un lado, para las autoridades, como en este decomiso en Argentina, el DMT es simplemente un estupefaciente ilegal, una sustancia controlada que se confisca y se destruye. Y sin embargo, para otras culturas, es algo totalmente distinto. Esa mismísima molécula se encuentra de forma natural en plantas como esta, la Psychotria viridis, y ha sido un elemento sagrado, fundamental, en ceremonias indígenas en el Amazonas por siglos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede una misma cosa ser una droga ilícita y un sacramento al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo es que una molécula logra crear estos mundos internos tan vívidos, tan reales? Bueno, la respuesta está en un viaje fascinante a través de la química de nuestro propio cerebro. Como decíamos, el DMT y la serotonina son casi idénticos. Esto le permite al DMT actuar como lo que se llama un agonista muy potente. A ver, imaginemos que los receptores de serotonina en nuestro cerebro son cerraduras. Bueno, el DMT es como una llave maestra que no solo encaja a la perfección, sino que gira la cerradura con una fuerza inmensa, abriendo puertas de la percepción que, normalmente, están completamente cerradas. Y el proceso, la verdad, es increíblemente directo. Una vez que entra en la sangre, el DMT va directo a esos receptores de serotonina y se une a ellos. Y este es el momento clave. Esa unión es tan fuerte que básicamente interrumpe el flujo normal de información en el cerebro. En lugar de tener las rutas de siempre, se crea un estado de hiperconectividad. Zonas del cerebro que casi nunca hablan entre sí, de repente empiezan a tener una conversación súper intensa. Y de esa reconfiguración temporal nace una percepción de la realidad totalmente nueva. Y aquí es donde vemos la genialidad de la ayahuasca. Normalmente, si uno comiera o bebiera DMT, unas enzimas en el estómago lo destruirían antes de que llegara al cerebro. Pero las culturas amazónicas, hace siglos, descubrieron que si combinaban la planta con DMT, con otra que contiene estas B-carbolinas, estas últimas actúan como un escudo, ¿no? Inhiben esas enzimas. Es una farmacología ancestral que permite un viaje mucho más largo y profundo que el del DMT inhalado. Toda esta química cerebral es alucinante, sin duda. Pero, ¿qué es lo que se vive? ¿Cómo se siente realmente estar ahí? Quizás una de las cosas más extrañas, más desconcertantes de la experiencia son los reportes de encuentros. No hablamos solo de ver colores o formas, sino de interactuar con lo que se perciben como seres autónomos, los famosos elfos máquina, bufones, guías, entidades que parece que tienen su propia agenda independientemente de la persona. Y esto es lo increíble. Aunque cada viaje es único, hay temas que se repiten con una consistencia asombrosa. Personas de culturas totalmente distintas, sin ningún contacto entre sí, describen cosas muy parecidas. Esos patrones geométricos increíblemente complejos, la sensación de salir del cuerpo y, tal vez lo más profundo de todo, la disolución completa del ego, del yo. Y después de vivir todo eso, casi todos llegan a la misma conclusión. No hay palabras. Nuestro lenguaje, al final, evolucionó para describir nuestro mundo de todos los días. Simplemente no tiene las herramientas para poder contar una experiencia que es tan, pero tan ajena a lo cotidiano. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que divide a neurocientíficos, filósofos y a todos los que la estudian.
¿Son estas visiones una construcción increíblemente compleja de nuestro propio cerebro? ¿Una alucinación muy sofisticada? ¿O son, de alguna manera, un vistazo real a otra capa de la realidad? El debate está muy lejos de terminar. Y mientras los filósofos debaten esa gran pregunta, la ciencia y la medicina se enfrentan a un dilema mucho más práctico: el enorme potencial terapéutico del DMT frente a sus peligros, que son muy reales. La promesa, hay que decirlo, es innegable. Miren estos datos de un ensayo clínico para depresión resistente a otros tratamientos. Con una sola dosis, el 64% de los pacientes entraron en remisión en una semana. Y lo que es más, 3 meses después, más de un tercio seguía sin síntomas. Son cifras que generan muchísima esperanza. Pero claro, esa misma potencia que puede sanar también puede ser muy peligrosa. Una experiencia tan abrumadora puede provocar ataques de pánico o paranoia, o en personas con alguna vulnerabilidad, incluso podría desencadenar un episodio psicótico. Por eso el entorno, la preparación, el contexto son absolutamente cruciales. Un mal viaje puede dejar secuelas. Y esto de verdad es un punto crítico. Las interacciones con otras sustancias. Combinar DMT con ciertos antidepresivos, con estimulantes como el MDMA, puede causar algo llamado síndrome serotoninérgico. Es básicamente una sobrecarga tóxica en el sistema que puede llegar a ser mortal. Conocer estas interacciones es vital. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos historia ancestral, neurociencia de punta, promesas terapéuticas gigantes y riesgos serios. Y todo esto está chocando, convergiendo en un momento crucial, un verdadero cambio de paradigma en cómo vemos estas sustancias. Esta frase resume perfectamente el gran dilema actual, el paso del ritual al protocolo. ¿Cómo se traduce toda la sabiduría de un chamán en la selva, con sus cantos, su comunidad, su intención, a la frialdad de un protocolo clínico, con dosis exactas y cuestionarios estandarizados? Estamos justo en medio de esa complejísima traducción. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Pasamos de siglos de uso ceremonial sagrado a décadas de prohibición total en el siglo XX y ahora, de repente, a un renacimiento de la investigación científica. Estamos en un punto único en la historia, donde volvemos a mirar la sabiduría antigua, pero ahora con las herramientas de la ciencia moderna. Al final, más allá de la química, de la clínica y de todos los debates, el DMT nos deja con una pregunta, vertiginosa. Si una simple molécula puede cambiar de forma tan radical nuestra percepción de lo que es real, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad misma? Y quizá, solo quizá, esa pregunta es mucho más importante que cualquier respuesta.